Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Pérez. Y yo soy Rebeca González. Seguimos aquí en Morelos, México, en un ambiente, pero miren, bien caluroso, bien rico. Bueno, a mí me gusta. ¿A ti, Fer? Bueno, me está ganando el gusto aquí. Sí, esta es una zona que se conoce de que toda la vida hay primavera, porque realmente llueva o sea invierno, verano, cualquier época es caliente. Bueno, pues estamos aquí y queremos compartir, ¿verdad? Dar continuidad a lo que venimos haciendo de nuestro curso Iglesia en Misión. Ahora, en este día, vamos a abordar dentro de un solo tema que lo hemos dividido en dos módulos. El tema es eh, Iglesia en movimiento. Iglesia en Movimiento, exactamente. Entonces, vamos a dialogarlo. Fer nos va a compartir el módulo 5, yo el módulo 6, pero estaremos dialogando, ¿verdad, Fer? El Sí. módulo, juntos estaremos aquí en este tema. Bueno, el módulo 5 nos habla acerca de los grupos pequeños y la multiplicación del reino. Y este es muy interesante porque hay muchas ideas respecto a los grupos pequeños, los 12 grupos familiares, células, en fin, pero con el propósito de que crezcan un poquito y después llevarlos al templo. Y aquí los grupos pequeños no tienen límite. Los grupos de la propuesta que se tiene ahora es no limitar, no limitar. Los grupos pequeños son importantes, son necesarios, pero no hay límite de que hasta aquí ya pueden traerlos a la iglesia, porque eso es, yo le llamo engordar el templo y no multiplicar, seguir la multiplicación para que el reino de Dios crezca. Entonces, Exacto. por eso yo creo que es muy importante el hecho de entender la gran diferencia entre crear grupos para engordar la iglesia y exactamente crear grupos pequeños para que se sigan multiplicando sin límite. Y esto es Sí. muy importante, Sí, ¿no? fíjate, Fer, ahorita me hace recordar varias experiencias que yo personalmente tuve Ujú. trabajando en una organización que precisamente pues se trabajaba con el fin de que la gente aprendiera a servir a su comunidad sin intención de un proselitismo para traerlos a la iglesia. Ajá. Y fíjate que algo que yo veo en las iglesias es esta parte. Comúnmente queremos hacer una actividad de servicio, queremos ir no sé, dar una despensa o atender en una situación de crisis, pero cuando hacemos este tipo de actividades, siempre en nuestra mente va esa idea. Bueno, es para ganarlos, decimos para ganarlos para Cristo, pero más bien es para ganarlos para mi iglesia, ¿no Exacto. es cierto? Claro. Entonces, ya estamos condicionando el evangelio, estamos haciendo un servicio, estamos apoyando a la gente con una intención de que realmente sea después parte de la iglesia. Claro. Varios casos me encontré con personas que realmente terminaban de hacer el servicio y ya cuando veían que iban a su iglesia dos, tres personas, dejaban a un lado el servicio y se conformaban y los querían hacer igual al molde de cómo estaban en la Claro. iglesia. Porque en el fondo el propósito de los grupos es engordar la iglesia. No crear una Exactamente. iglesia en movimiento, como es el tema general que nos corresponde. Entonces, los grupos, en este caso los grupos pequeños, no son un proyecto para hacer crecer el interior del templo, para que la gente venga al templo. No. Aquí el objetivo es hacer crecer el reino de Dios, no la iglesia en sí, la iglesia local, sino que la multiplicación de grupos sea para engrandecer el reino y más gente se introduzca ahí. Y por eso se le llama una iglesia en movimiento. Y en Claro. ese contexto queremos llamar a las iglesias, a los pastores, a los líderes, a que se entienda que no es crecer o hacer crecer tu comunidad, es hacer crecer el reino. Y en ese contexto cambia completamente la idea, ¿no? Completamente. Y entonces, no, los grupos pequeños no son un proyecto interno, sino son parte de la estructura de las comunidades de fe, que deben ser para que crezca, crezca, y el resultado, y eso, pues, como a veces presumimos, sea parte de la labor del Espíritu de Dios. Pero lo que nos corresponde hacer a nosotros es que crezca
los grupos pequeños y que crezca el reino de Dios. Claro, porque seguramente, Fer, en ese crecer estos pequeños grupos, seguramente surgirán más iglesias, seguramente surgirán más grupos. Sin embargo, no es la finalidad. No. La finalidad es el crecimiento, este movimiento de Jesús, que es el reino de Dios. Claro, para que sigan a Jesús, no Exacto. para que sigan el liderazgo un proyecto interno de una comunidad. No, y esto es muy importante. Entonces, la iglesia debe asumir los grupos pequeños como parte de su organización, no como parte de un proyecto, que eso es diferente, ¿no? Para hacer crecer la iglesia. Entonces la iglesia en movimiento es inseparable de el propósito de cualquier comunidad de fe. Y esto es importante porque cualquier comunidad de fe fíjense hermanos, esta dinámica crea en la misma iglesia una dinámica, un Claro. movimiento. Y entonces no solamente se circunscribe a grupos pequeños, sino a la que la iglesia, la comunidad de fe, siempre estará en movimiento. Y esto le da otra dinámica, una circulación de sangre siempre fresca, siempre renovada, siempre en dinamismo. Es un organismo, no una organización que crea proyectos. Yo siempre digo, a veces las iglesias estamos más enfermos de proyectitis, ¿no?, que de realizar una iglesia en movimiento siempre en dinámica, Claro. ¿no? Claro, porque realmente entonces la labor con la gente que llega a la iglesia cambia. O sea, la gente que llega a los grupos pequeños o a la iglesia llegan, pero con esa mentalidad más bien se les promueve esa mentalidad de que ellos deben de compartir. O sea, no es para que lleguen, se sienten y estén como todos en una manera Ujú. estática, sino más bien para que ellos compartan. Este es un compartir continuo. Yo te comparto para que tú compartas a los demás y así sucesivamente, y entonces esto se convierte en un movimiento. Claro. Bueno, pues eso lo tenemos muy claro en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando la dinámica llega en la fiesta del Pentecostés, ¿no? Esto es importante que lo enfatice. En la fiesta, una gran fiesta judía del Pentecostés, ahí llega el Espíritu Santo cuando la gente, un grupo de cristianos estaban orando y de pronto, ¿no?, comenzaron a hablar en los diferentes dialectos de la gente, porque como era una gran fiesta judía, venían de todas partes al templo. Y en ese contexto, que venían de muchas partes, podían hablar de diferentes formas, y entonces les permitió el Señor hablarlas de tal manera que la gente escuchó el mensaje del Señor. Bueno, esto es interesante también, porque ahí inicia el movimiento de Jesús. Allí inicia, ¿no?, toda esta cuestión dinámica que ha perdurado hasta el día de hoy con la iglesia cristiana. Bueno, y para esto hay tres temas importantes que tenemos que absorber hoy. En el libro de los Hechos nos plantea varias cuestiones. Una es la vida comunitaria o la comunidad, la coinonía, que no solamente reunirse, y comer de vez en cuando. No, cada reunión es importante. Cada reunión tiene su dinámica interna. Fíjense cómo lo estoy diciendo, su dinámica interna, en donde no solamente van a escuchar pasivamente algo, sino que es el encuentro entre los hermanos y hermanas que están en dinámica cotidiana, ¿no?, sirviendo en el reino para que ese mismo reino crezca. Entonces, la labor de todos es importante, no solamente de una persona, sino de toda la comunidad. Y en ese sentido, ¿no?, no solamente es una dinámica interna, sino que es para en todo el estilo de vida de la gente. Bueno, allí debe haber fraternidad, ¿no? Debe haber un encuentro en donde no solamente es hola, ¿cómo estás? Y ya, sino crear amistad, profundizar la amistad, profundizar el amor unos con otros. Romanos 2 nos habla de que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es importante, hermanos, tenemos que cambiar. Este es un tiempo interesante en donde tenemos que desaprender para aprender cosas novedosas. Y esto yo creo que va a ayudar mucho a las comunidades de fe en los tiempos que vienen. Bueno, y pues si es una comunidad de fe que se ama y que tiene relaciones fraternas profundas, entonces viene un entrenamiento mutuo.
en donde todos aprendemos a cómo poder ser exactamente discípulos para discipular a otros. Así es. Y crea dinámica continua, porque siempre va a haber nuevos grupos pequeños y esto le crea una dinámica a la comunidad de fe. Y por supuesto, la movilización, ¿no? Es el tercer punto, crea la movilización para que la comunidad de fe no esté estática, pasiva, frente a lo que hoy en día es lo que le acontece. No sabe qué hacer hoy la iglesia, no sabe qué hacer. Y son tiempos importantes para que la iglesia conozca y comience a proyectarse hacia los tiempos que vienen. Gracias. Y Rebeca, ¿tú qué tienes acerca del tema? Bueno, mira, estamos con esto que me estás diciendo yo que tengo que compartir. Entonces, exactamente, el módulo 6 exactamente nos propone un modelo de cómo hacer estos grupos pequeños. Es un modelo entre muchos, porque no puedo decir que es el único y el exclusivo, sino que este es un modelo que ha sido, pues, ha trascendido el tiempo, el espacio, ha sido muy exitoso en algunos lugares, específicamente en China, donde nace. Entonces, realmente este modelo es un modelo que podemos nosotros rescatar y podríamos adaptarlo y contextualizarlo a nuestro tiempo. El modelo que le estamos proponiendo se llama Entrenando para Entrenar, 3/3, así se llama. Bueno, es el título que se le da como una clave, ¿verdad? Para poder entender de qué se trata y en qué consiste este modelo. Y bueno, nos ayuda mucho para no perdernos, ¿verdad? De qué se trata. Entonces, este modelo, ¿verdad? Que es de Entrenados para Entrenar, ya el título nos está diciendo que es un modelo en el cual yo aprendo para enseñar. Y el otro aprende para enseñar y esto se va haciendo como una cadena, ¿sí? Este es así más o menos el EP, Entrenados para Entrenar. Estos grupos pequeños están formados de 7 a 15 personas. ¿Sí? Eso es lo recomendable, un grupo de 7 a 15 personas, porque es un grupo que puede llevarse a cabo en las casas, en cualquier lugar que pueden ponerse de acuerdo para poder estar juntos en esos espacios. Este grupo, ¿verdad? Nos ayuda a multiplicar los discípulos, nos ayuda a multiplicar el liderazgo, nos ayuda a multiplicar los grupos, porque, ¿verdad? No, como nada más son grupos reducidos entre 7 y 15 personas, entonces podemos seguir haciendo más grupos. Este grupo también, de estos grupos también lo que se espera es que puedan surgir hasta iglesias. Claro. ¿No? Iglesias, porque puede ser que gente que se va agregando, que pertenece a otra comunidad o a otra colonia o a otro barrio, entonces ahí dice, bueno, yo quisiera que aquí poder empezar a hacer también este pequeño grupo de discipulado. Entonces, definitivamente puede empezar en otro lugar y puede crecer y multiplicarse en otros espacios y puede surgir una iglesia más, ¿sí? Entonces, estos grupos pueden ayudar, ¿verdad? Para el crecimiento también de las iglesias, pero también estos grupos pequeños de 7 a 15 personas, puede también crearse este movimiento de Jesús. Recordemos a Jesús con sus 12 discípulos caminando, yendo de un lugar a otro, compartiendo, ¿verdad? Compartiendo el pan, compartiendo la vida, compartiendo las experiencias que les da la cotidianidad. Entonces, en ese compartir se va formando a los lazos de amistad fraternos y en los cuales puede surgir este pequeño grupo, una iglesia, y bueno, pueden caminar, multiplicarse. Estos pequeños grupos, ¿verdad? La ventaja que tienen es que pueden tener el espacio y el lugar acordado por todos, ¿verdad? No es el domingo a las 10 de la mañana.
por No, no, ejemplo, claro, ¿no? la- O podemos decir todos los sábados a las 5, sino realmente es las un grupo, posibilidades, ¿no? exacto, se da muchas posibilidades porque es un grupo tan accesible Ajá, ajá. donde pueden hablar, dialogar, convenir de tal manera que pueden encontrar acuerdos. Bueno, de hecho, en estos tiempos como de pandemia, que estamos todos en el cuidado no, del distanciamiento social, bueno, nos permite también hacer esta comunidad hasta por medio de la tecnología, usar la tecnología de tal manera que nuestro grupo no se desanime, ¿no? Exacto, Un WhatsApp, por ejemplo, ¿no? claro. Puede ser bien útil para poder tener nuestro grupo de encuentro. Y ese es un medio electrónico, ¿verdad? Que puedes mantener mensajes asincrónicos. Esto significa que los puedo colocar y pues lo pueden Ver leer durante o el día. ver en el día y las veces que sean necesarias. Ujú. Entonces, podemos hacer uso de todo esto para poder lograr mantener nuestros grupos, nuestros pequeños grupos en una comunicación constante y Claro. con un acuerdo entre todos. Bueno, este modelo, ¿verdad? Nos propone, también llamado 3 tercios, porque nos propone 3 momentos. Se desarrollaría en 90 minutos. Esa es la propuesta de este modelo, en 90 minutos, Ujú. que se dividiría en 3 partes. 30 minutos por cada uno. 30 minutos por cada tiempo. El primer tiempo, ¿verdad? Sería para hacer una mirada hacia atrás. Ujú. El segundo tiempo sería de 30 minutos, sería para hacer una mirada hacia arriba, que lo podríamos ver como en flechas, ya lo encontraremos en el Kajafi, ¿verdad? Los detalles, las gráficas que nos ayudan a entender un poquito mejor. Ujú. Y el tercer momento sería para hacer una mirada hacia el futuro. ¿Sí? Ujú. Y bueno, creo que ya desde las flechas nos pueden hacer una buena indicación qué es lo que quiere decir cada una de ellas, ¿verdad? Una flecha hacia atrás, la de hacia el frente y la de hacia el futuro. La de hacia atrás tiene que ver un poquito con esa parte de darse el tiempo de un cuidado pastoral. Es un cuidado en el cual puedes hacerlo de diferentes formas, pero es un espacio en el cual podemos preguntarnos cómo venimos, cómo nos fue en la semana, cómo estamos con el transmitir el mensaje a otros, o las mismas dinámicas personales, cómo nos fue en la semana con nuestras propias situaciones con las que estamos trabajando. Y allí Claro. podemos darnos ese pequeño tiempo. Pero como somos 15 personas, ¿verdad? La idea es escucharnos todos. Bueno, allí el facilitador tiene que ser una persona bastante ágil Estratégica para eso. estratégica, esa es la palabra, Fer, estratégica, para decir, bueno, hablemos de parejas Claro. o Sí, sí. hagamos tríos, Ajá. ¿no? Y compartamos, de esa manera creamos este pequeño espacio de confianza en el cual permitimos que todos los que estén Todos allí puedan participar, claro. puedan Se puedan participar. expresar. Exactamente. Sí, crear el ambiente para eso, ¿no? Perfecto, Sí. perfecto. Después de eso, del cuidado pastoral, podemos también incluir en esa parte un momento de adoración, como lo hacemos en la iglesia, o sea, cantemos juntos un canto seleccionado previamente en el cual fortalezca la amistad, las relaciones o el aprendizaje, que estamos teniendo entre todos como comunidad. Y luego también otra parte, ¿verdad?, que podemos incluir es responsabilizarnos ante los demás, de los otros. ¿Sí? Eso es algo que, bueno, ¿cómo nos está yendo? ¿Cómo te está yendo, hermano? Pero también tenemos que incluir una parte de la proyección de la visión. Esto significa que está recordando cuál es la razón de nuestro grupo. Claro. No perdernos, estamos aprendiendo para aprender, estamos siendo entrenados para entrenar,
¿sí? O sea, eso es algo que debe de estar ahí latente. No es Constante. exacto, no es un club, no es un culto tradicional en el que nada más nos Sí. reunimos y nos vamos, no, sino que también debemos de incluir esa parte muy importante en la cual tenemos que animar a los hermanos diciéndoles, recuerden que estamos aprendiendo para aprender, animarles, darles ánimo, Ajá. recordarles la visión de lo que es este proyecto de los grupos, grupos pequeños, levantarles ese ánimo y ese aliento que muchas veces los hermanos necesitan. Comúnmente, Rebeca, los grupos comúnmente se convocan para escuchar a una persona y cantar, como que para presentar el culto grande en un ¿Sí? culto pequeño. Y pues Exactamente. bueno, Y no. exacto, tú le has dado a la clave, al punto muy Tenemos que importante. escucharnos, es mucho más importante eso. Totalmente. No es reproducir, lo acabas de decir perfectamente, no es reproducir lo que se hace allá En en el, grande, en el gran templo, ¿verdad? Volverlo a reproducir en el pequeño grupo. No, es un grupo pequeño que tiene verdaderamente un propósito. Tenemos que ser muy intencionales Eso al es. formar estos pequeños grupos. Tiene un propósito, es entrenar para hacer, es estar entrenando para ser, perdón, ser entrenados para Para, entrenar. No tenemos que perder esta visión, porque es la manera, acuérdense que esta es una iglesia en movimiento y es para ir creciendo. Bueno, pues en este primer tiempo, que son 30 minutos, ¿verdad? Tenemos que distribuir, que abarque todos estos elementos que son muy importantes. Luego, después de eso, vendría la parte, ¿verdad? La segunda parte, que sería la de la mirada hacia arriba. Y eso, bueno, yo creo que ya nos da bastante, pues, luz lo que significa esto. Esa es la manera, es el tiempo de la meditación. Es el tiempo del estudio bíblico, el tiempo, ¿verdad?, donde vamos a analizar el texto, donde vamos a reafirmar la autoridad de Dios en nuestras vidas. Pero también vamos a tener que hacer un énfasis en la obediencia a Dios. O sea, aquí no se trata de que ya escuchaste, dices amén y te vas a tu casa. No, sino ya escuchaste y cómo vamos a obedecer eso que acabamos de escuchar. Es comprometernos, es decir, todos juntos, a qué nos estamos comprometiendo. Eso es algo muy importante. Aquí es un momento en el cual tenemos que pensar en qué metas podemos alcanzar con lo que nos estamos comprometiendo, ¿verdad? O sea, ¿por qué no podemos decir amar a los enemigos así? Ay. Sí. Sino que también tenemos, ¿verdad?, que decir, bueno, si el Señor me está mandando amar a los enemigos, pero yo puedo comprometerme a amar a mi vecino con el cual estoy teniendo conflictos. Eso es algo Claro. muy concreto. Importante ese tema. Entonces, este espacio es un espacio en el cual realmente tenemos que ver hacia arriba. Es algo muy simbólico, pero significa escuchar la voz de Dios para comprometerme y para comprometerme a las acciones que me está dando la palabra en ese momento. Y el tercer momento precisamente es la práctica. Bueno, ahora ya escuchamos la palabra. Híjole, ya fue dura y difícil a lo mejor, ¿verdad? O ya nos retó la palabra. Bueno, esa es la ¿No? palabra. La palabra es Entonces, eso, ahora ¿no? viene la parte más importante, que es establecer las metas y orar por esas metas concretas. Cosas concretas a las que me voy a comprometer. Bueno, a lo mejor si estoy hablando, por ejemplo, del enemigo, pues a lo mejor esta semana le voy a hacer un pastel y se lo voy a llevar. Sí, rico, rico. ¿Verdad? Un pastel con chocolate. Pues bueno, sería maravilloso. Sin Entonces, duda. son de las cosas concretas con las cuales yo me voy a comprometer. Y hacer algo por eso para caminar. Tenemos que ser muy intencionales. No nada más es hacer, estudiar la Biblia por estudiar, sin llevarlo al hacer, a la práctica, ¿no? Ser hacedores de la palabra, como dice Santiago. Ser hacedores, no solamente oidores. Creo que hemos sido oidores por muchos años en la vida. Mucha gente se la pasa escuchando toda la vida, a veces hasta el mismo sermón. ¿Sí? El mismo sermón muchas veces. Y sale diciendo, qué bonito.
qué Sí, bonito. tremenda cosa. Pero en la práctica no hay una cuestión práctica, concreta, Que que los yo rete, haga. que los desafíe. Exacto, que me Claro. desafíe para hacer algo. Y no solamente eso, que me lleve a enseñarlo a otros. Porque comúnmente la predicación en la iglesia es para endulzar. Y la gente ya sabe, voy a escuchar algo que me endulce la vida, que no solo el oído, sino la vida, que no me comprometa, que no me desafíe, sino que me dé paz y pueda ir de descanso a mi casa y nada de desafíos. O sea, tal parece que es un Exactamente. cristianismo así, de hamaca, ¿no? Exactamente, que nuestras iglesias realmente, la meta pareciera ser que la meta de la iglesia es, como tú lo dijiste, endulzar el oído, que los hermanos se sientan a gusto, se sientan felices y se vayan con esa sonrisa a su casa. Pareciera ser que esa es la meta. Y en estos grupos pequeños, no. En estos grupos pequeños tenemos que verlo como estamos entrenando para entrenar. Estamos enseñando para que ellos enseñen a otros. Si nosotros, ¿verdad?, caminamos con estos pequeños grupos desde esta perspectiva, con esta visión de enseñar para que enseñen, de entrenar para que entrenen, si caminamos de esta manera, entonces la iglesia no la podemos parar. La iglesia va a crecer y va a crecer de una manera impresionante. Impresionante, así como es el reino de Dios, ¿sí? No es nuestro reino, ya decíamos en los módulos pasados, no es nuestro reino, es el reino de Dios. Y el reino de Dios está en todas partes y es para todo el mundo. Entonces, si nosotros somos siervos de este reino, entonces no podemos encerrar el pasaje bíblico, la enseñanza bíblica, la reunión de la iglesia en algo muy chiquito y muy simple. Nuestras reuniones pequeñas tienen que ser retadoras, comprometedoras, para que podamos enseñar para que enseñen, entrenar para entrenar. Este es un gran reto. Crear entrenadores, eso es algo importante. Y este es un modelo, ¿verdad?, que aquí en este módulo les estamos proponiendo, ¿verdad? Y como este modelo, existen muchos más. Ustedes a lo mejor ya conocen, tienen conocimiento de algunos otros modelos de crecimiento en grupos pequeños. Yo he escuchado, por ejemplo, el movimiento de Jesús, que también se está dando, por ejemplo, en Europa, España, ¿no es cierto, Fer? Es un modelo muy interesante que tiene que ver con el regreso a Jesús, el regreso al Evangelio. Le llaman volver a Jesús. Volver a Jesús, muy cierto, volver a Jesús. Y como ese, encontramos muchísimos más. Les estamos presentando ¿verdad? Entrenados para entrenar, 3/3, que es como una posibilidad que ustedes pueden tomar para poder adaptar en sus iglesias. Un gran reto, Fer. Sí, y un gran desafío para todos y todas. Bueno, esto es el término del curso Iglesia en Misión, con 3 temas generales, ¿no? Discipulado misional, multiplicación de líderes misionales e Iglesia en Misión. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde. Cuídense mucho, por favor. Sí, cuídense mucho y no olviden de hacer sus comentarios en el foro. Es muy rico el poder compartir y el poder escucharnos cómo estamos aprendiendo. Pues bendiciones. Bendiciones.